Hoy estaremos viendo la última parte de este mensaje. Igual quiero comenzar recordando lo que ya habíamos visto antes. Dios nos creó. Dios formó nuestras vidas y habíamos leído que aún las cosas más pequeñas, desde que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, Él las escribió. No falta ninguna de ellas, todas las cosas estaban allí escritas. Dios tiene reglas también. Dios, como nos formó, nos puso reglas porque Él nos conoce. Él sabe lo que nosotros somos, sabe lo que tenemos dentro. El ser humano está por naturaleza caído, entonces Él nos da las instrucciones para tener vida. La Torá, eso significa instrucciones. Pero asimismo, Él aborrece el pecado. Y el pecado no es nada más que quebrantar las instrucciones que Él nos dio. No se concibe que un hombre o un ser humano pueda vivir sin las instrucciones de Dios. Sin las instrucciones de Dios. Hoy alguien me decía: pero seguir las leyes de Dios es regresar al pasado, a la esclavitud. ¿No cantábamos eso hace un momento? Él compró mi libertad, yo soy siervo de Dios. ¿Qué significa ser siervo? Esclavo. Esclavo de la justicia, es lo que dicen Romanos. Yo soy libre del pecado, pero me convierto en siervo, esclavo de la justicia, de la instrucción de Dios. Así que dentro de la instrucción que Dios hizo desde el comienzo, el Señor nos mostró que debemos usar ropa. ¿Para qué era la ropa? Para cubrir nuestra desnudez. El objetivo de la ropa es cubrir nuestra desnudez. Vimos también que nuestra ropa revela cómo es nuestro corazón por dentro. ¿Recuerdan el libro de Proverbios que decía: salió una mujer vestida de ramera? El vestido, la forma de vestir delata quién soy yo, cómo es mi forma interior. ¿Han visto cómo visten los rockeros? ¿Han visto a alguien cómo visten los rockeros? De negro, es lo que hay en su interior. La forma de vestir muestra lo que hay dentro de mí. Vimos sobre el qué dirán, aprendimos el qué dirán, y eso es una frase muy poderosa que nos ata, nos llegan a la conciencia con el qué dirán. Y aprendimos que más debemos estar pendientes del qué dirá Dios, entender que somos esclavos de Dios. Él nos creó, vimos que Él nos compró también con su sangre. No debemos dar cuenta a nadie sino a Dios, ¿no es cierto? Y en esas cuentas, hermanos, hemos aprendido en estos días que hemos repasado las fiestas de las trompetas, de Yom Kippur, de tabernáculos. Hay un día que se llama el día del juicio, donde nos presentaremos delante del trono de Dios. Pablo dice: todos nos presentaremos delante de Dios. Inclusive Pablo dice estas palabras, y ahí viene la malinterpretación a Pablo. Dice Pablo que no tenemos que estar discutiendo por qué día guardamos, qué comeremos, qué vestiremos. Pero dice Pablo: pero ten cuidado que no te condenes a ti mismo con lo que apruebas en tu vida, porque todos nos presentaremos delante de Dios en el trono, ¿sí? Todos, hermanos. Y yo quiero partir por ahí. Esos eran los ensayos que estamos haciendo, que vamos a presentarnos delante de Dios. Y por eso la necesidad que habíamos hablado del bautismo, de arrepentirnos, que era lo que predicaba Juan el Bautista. Hacer obras de arrepentimiento, porque si solamente van y se mojan en el agua no sirve. Hay que cambiar mi forma de ser. ¿Por qué? Porque tenemos un juicio. El acercarnos a Dios es para Él va a juzgar por nuestras obras, ¿sí? Por nuestras obras. Eso es lo que no entendemos. Creemos que Yeshua vino a morir por mis pecados para darme licencia de pecar. No. Él vino a perdonar mis pecados para permitirme ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo que dice que es un pueblo santo, nación santa, real sacerdocio. Entonces esa nación santa no puede ser que Yeshua muera para que yo pueda nomás pecar cuando me dé la gana. No es así, ¿no es cierto?
Y todos tenemos que presentarnos delante de Dios a dar cuentas de lo que he hecho, ¿sí? Mientras estaba en el cuerpo. Entonces esta noche, hermanos, les he estado haciendo un resumen de todo lo que ya habíamos visto de la forma de vestir. Aprendimos también cómo debía vestir la mujer. A ver, hermanos, hermanas, ¿cuáles eran las reglas de la iglesia? Voy a decir así, de la iglesia, porque no es de la iglesia de Huigra, es de todo el pueblo de Dios. ¿Cuál es la regla? ¿Cómo debe vestir la mujer cristiana? Decoro, pudor y modestia. Dice, porque así se visten las mujeres que profesan piedad. Las mujeres que no profesan piedad, bueno, vístanse como quieran, pero las mujeres que profesan piedad deben vestirse con decoro, pudor, modestia. Ya vimos que era el decoro, que era el pudor, que era la modestia. Ya vimos todas esas cosas. Vimos que nuestra ropa tiene que identificar nuestro sexo, de qué sexo son, ¿sí? Que se debe ver claramente que son hombres o si son mujeres. Bueno, fácilmente se puede ver, ¿han visto los dibujitos en los baños? Ahí podemos ver cuál es de hombres, cuál es de mujeres. Hasta los dibujitos expresan algo, ¿no es cierto? Identidad en el sexo. No digo género porque Dios no creó géneros, creó sexo masculino y femenino, ¿sí? Decoro, pudor y modestia. Y les había dicho también que esa es la identidad como pueblo de Dios. Inclusive yo tomé este ejemplo. Todas las vírgenes que adoran a la gente tienen una forma de vestir, ¿no es cierto? Yo le decía, recuerdo a una señora, ¿sí la ha visto? Mire, venga, le dije, venga, de aquí se ve, ¿sí le ve? Así deberían vestirse. Y ni ustedes que la adoran a esa virgen no se visten así, porque era una mujer judía. Sé que no es la cara, pero es las facciones generales. Así es una mujer judía. María era una mujer judía. Y hay normas de cómo vestían antiguamente. Bueno, todas esas cosas son resúmenes de las cosas que ya vimos, ¿sí? Solamente quiero traer a sus mentes. ¿Por qué? Porque esta noche quiero ver la última parte que tiene que ver con lo que estaba diciéndoles al principio, que cada uno de nosotros vamos a presentarnos delante del trono de Dios, a dar respuesta, a ser responsables por lo que hemos hecho. Así que lo primero que debemos recordar, Ezequiel capítulo 3, verso 18. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. Mire, el objetivo de Dios no es matar a todo el mundo. Dios no quiere castigar al pecador. Él dice, yo le doy una sentencia al impío, ¿no es cierto? De cierto, dice, le digo, de cierto morirás. Pero Dios no quiere que muera. Dios quiere que alguien venga y se lo diga, oye, lo que estás haciendo está mal, tu pecado te va a matar, arrepiéntete. Y dice, y él se arrepienta. Ese es el objetivo. ¿Recuerdan la historia de Jonás? La historia de Jonás es un claro ejemplo de la forma de actuar de Dios. Y Jonás es un claro ejemplo de la forma de actuar del hombre. Los hombres sin misericordia. Yo les prediqué, yo dije que va a pasar y ahí está, no pasa. Entonces, ¿quién queda mal? Yo. Dios le dijo, ve a ver cómo están arrepentidos. La palabra de Dios llega a nuestras vidas, ¿para qué? Para que nos arrepintamos. Así que si en todas estas serie de mensajes que hemos estado hablando le ha llegado algo a usted, ¿cuál es el objetivo? Que nos arrepintamos, que ya dejemos de hacer lo que estamos haciendo. Si estamos vistiendo mal, pues deje de vestir así. Si no teníamos decoro, pues ahora que tengamos decoro, pudor, modestia. De eso se trata. Dice, si yo le dijere al impío que va a morir y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino a fin de que viva, dice, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Así que hay dos posiciones que yo quiero hablar esta noche. Una posición, la del culpable.
la del que actúa, de la que hace, del que con su forma de vestir hace que pequen y peca también. O sea, esa persona no se libra, pero hay otra persona que no se libra también. ¿Quién? El que sabe y no le dice, no le advierte, no le está diciendo. Y es por eso que estoy hablándoles hoy, esta noche, eso. Para que no digan después, nunca nos dijeron. No, sí se les dice. Y estoy hablando públicamente. Para que no digan después, no nos dijo, yo no sabía. Hermanos, dice la Biblia, el pecador, el que insiste, pues morirá por su pecado. Pero Dios va a alguien más a demandar esa sangre. A alguien más es el culpable de que esté pasando eso. Y ahí es cuando quiero yo analizar esta noche también. ¿Quiénes son esas otras personas que son los responsables? Ya hablamos en los otros versos cómo deben vestir, todo eso, pero ya hasta la última vez el mensaje es los culpables. Ahora es ¿quiénes son los responsables? Las otras personas que deben advertir y que también van a ser responsables. Vamos a Efesios 6:4. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos ¿en qué? En disciplina, amonestación del Señor. Aquí vemos ya entonces aparece el primer responsable. ¿Quién es? Padres. Por favor, escuchen bien. No, es que yo ya le dije y sigue vistiéndose así. Bueno, sigue insistiendo. ¿Cuál fue el error de Elí? No les estorbaba a sus hijos. Hermanos, los primeros responsables, sí, los hijos que se vistan así, las hijas que se vistan así, sí, ellas van a morir por su pecado, pero no son las únicas. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están los esposos que permiten hacer esas cosas? Imagínense, hermanos, lo hemos estudiado, están permitiendo que otros hombres tengan pensamientos sexuales con su esposa y están felices y le dejan. Hay dos responsables, tanto la persona que está haciendo como el que permite. ¿Qué pasa con el que permite? ¿Está contento de que todo el mundo vea a sus hijas de esa manera? Yo entre mí a veces me pregunto, ¿qué será que los padres no ven? Y en serio, en eso debemos ser honestos, hermanos. Padres, varones, ¿no ve usted a su hija vestida así? O perdonen que les diga, pero parece que también a ustedes les gusta ver, porque a veces está así. Sus hijas están así mostrando y los padres están viendo y no dicen nada. Otros hombres también están viendo. Los responsables, dice la Biblia, serán padres. Van a ser responsables directos de esa situación. Esposos van a ser responsables directos de esa situación. Hermanos, padres y esposos que exhiben a sus hijos o a su esposa de esa manera, lo único que están haciendo es alimentando su orgullo, para que otros hombres vean qué hermosa esposa tiene, que otros hombres vean qué hermosos hijos tienen o hijas tienen. ¿Qué decía Ezequiel, hermanos? El impío morirá por su pecado, pero demandará la sangre de nuestras manos también, por no advertirles. Dios va a responsabilizar a esas personas también. Y como les decía la vez pasada, que pueden decir, no, es que, y esto sucede con padres hacia hijas o esposos hacia esposa. La esposa o la hija puede decir, pero es que mi papá me compra la ropa, y es verdad. El video que vimos la semana pasada, ¿por qué las niñas usarían bikini en ese caso? Porque sus padres les compran. ¿Por qué las niñas usarían licras? Porque sus padres les compran. Entonces, ¿quién es el responsable, el objeto indirecto de esa situación? Los padres que permiten, ¿o no? Así sale, hermanos. Esposos que permiten. Es difícil, pero no es justificativo delante de Dios que la esposa o la hija diga, no, es que mi esposo quiere que yo me vista así. O la hija diga, no, mi padre quiere que yo me vista así. Yo leía un libro se llama el libro El camino que ella escogió. El camino que ella escogió es un libro muy interesante que me gustaría que lean. En una ocasión, ese libro habla de una mujer que se casó con un hombre que se volvió impío. Y en una de esas circunstancias que narra, el papá, le dice a la hija, sácate ese vestido, no quiero volver a verte con eso, ponte este. Y le trajo una minifalda, y ponte lo que vienen mis amigos esta noche. Y él obliga a su hija a que salga así vestida. Pregunto, hermanos,
¿Qué se debe hacer en esas circunstancias? Muchos dirían, no, pero es que la hija está obedeciendo al papá. O la esposa está obedeciendo al papá. Hermanos, y he escuchado cosas muy, muy duras en cuanto a esposas que obedecen a lo que el marido dice. Y piensan que tal vez es que como mi marido me ordenó, yo estoy haciendo lo que mi marido dice. Hechos capítulo 4, verso 19. Y esto lo que vamos a leer tiene que ver con la autoridad. Porque el esposo es la autoridad de la esposa y los padres son la autoridad de los hijos. En una ocasión, Pedro y Juan se encontraban hablando de Yeshua en medio de la sinagoga y apareció la autoridad de esa sinagoga y les prohibió hablar en ese nombre. Una vez más, hay el mismo ejemplo, hermano. El principio es el mismo. ¿Puedo o no puedo hacer algo en contra de la autoridad cuando estoy haciendo algo en contra de Dios? Pedro y Juan respondieron, ¿qué? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué debo hacer en esas circunstancias? ¿Obedezco a mi marido? ¿Obedezco a mi papá? ¿O obedezco a Dios? ¿Qué es lo que manda Dios? Por eso me tomé 2 mensajes para explicar qué dice Dios en la forma de vestir. ¿Qué dice Dios? Haciéndole leer la Biblia. Para que no digamos después, no, es que no sabía. Sí sabemos, ahora estamos viendo los responsables de eso. En primera instancia somos nosotros mismos. Yo hablaba con mis alumnos, les decía, tú eres la primer responsable. Pero es que mi papá dice, o mi esposo dice, no, hazlo, yo voy a ser el responsable, yo voy a dar cuenta. Hermanos, ¿podemos decir eso? Delante de Dios me paro y digo, yo le maté porque mi papá dijo que le mate, así que cóbrale a mi papá. No, Dios me cobra a mí primero y ya después hablaré con tu papá o con tu esposo. Entonces, cada uno de nosotros tenemos la decisión de decir, no, eso no quiero, ese no es el camino de Dios. Juzgad a quién debo obedecer, a Dios o a los hombres. Y es por eso que el camino de Yeshua que Él nos plantea, ¿qué dijo Él mismo? Estrecha es la puerta, angosto es el camino. Cualquiera que no pueda dejar padre, madre, mujer, hijos, esposo, ¿qué dice Él? No es digno de mí. Hermanos, esto tiene que ver con el camino de Dios. Y es ahí cuando empiezan los problemas, ¿verdad? Porque si decimos, no, yo estoy sufriendo porque pagué con mi tarjeta de crédito y ahora no sé cómo pagar, eso no es sufrir por el Evangelio. Pero estoy sufriendo, ¿por qué? Porque soy la única que no me viste como se viste como todos y todos me critican. Ahora estás sufriendo por el Evangelio. Soy el único que dice la verdad de Dios y nadie está de acuerdo. Ahora estás sufriendo por el Evangelio. Pedro invita a los cristianos a sufrir por el Evangelio. No por los problemas que nosotros mismos nos hacemos, ¿sí? Sufrir por los principios de Dios. Amén. Entonces, en primera instancia, los responsables somos nosotros mismos. Y en segunda instancia es de los padres que no les amonestan, no les dicen. Y es más, permiten. Esposos que permiten. No quedan libres. Esta noche quiero hablar yo especialmente esposos y padres. No crean que, es que ella quiere. Yo soy el responsable delante de Dios. Y quiero que recuerden, yo le decía hoy en la tarde a las chicas de la escuela, cuando un hombre te mira con una ropa que muestra tu cuerpo, ¿cómo le está viendo el hombre? Ya vimos en el video, y esto no es cosa de cristianos. La gente del mundo se da cuenta, solo le mira como una herramienta, como un objeto. Así que miren, ya nosotros en la iglesia en Huigra ya saben cuando les diga hermanita, le están viendo como martillo. ¿Qué significará eso? Como una herramienta, o sea, ha venido solamente para que le vean como una herramienta, pero cuando está vestida con pudor, con decoro, con modestia, le ven como una persona, como una mujer. Y eso, aparte de lo que le dice la Biblia, hermanos, estudios universitarios de gente que no conoce de Dios se da cuenta de estas cosas. Y la iglesia de Dios no se da cuenta. ¿Hasta cuánto nos ha cegado el enemigo? Así que padres,
no dejen que sus mujeres, sea esposa o hijas, sean vistas solamente como un objeto. Démosles el valor que ellas tienen. ¿Sí? Mujeres, personas sabias y grandes mujeres. Pueden llegar a ser mujeres como Ruth, Noemí, Esther. Mujeres de verdad. No necesitan exhibir a sus mujeres o a sus hijos como un simple objeto. ¿Quién es el otro responsable? Vamos a leer Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 2. Timoteo es un pastor joven y Pablo le está dando instrucciones de cómo ser un buen pastor. Y le dice: te insto que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Quién tiene entonces el deber de redarguir, reprender, exhortar con paciencia y doctrina? El pastor. O sea, es mi deber enseñar a los hermanos y especialmente a las hermanas cómo deben vestir. Y no dice como quiera o como a mí me da la gana, solo porque a mí me gusta. Hermanos, yo no les he ido ni de marcas, ni de modelos, ni de diseños. Con doctrina, ¿no es cierto? Con paciencia. No es lo mismo que yo a la primera mujer que entre, necesitada de Dios, arrepentida, no puede entrar porque está mal vestida. No es correcto. Pero ¿y qué pasaría si la hermana que ya se reúne 20 años en la iglesia viene de esa manera vestida? ¿Es lo mismo? Eso es la paciencia. No se puede juzgar de la misma manera a una hermana que ya viene, que ya está aquí, que su esposo, su familia son fieles, estudian por años, son cristianos que se supone que deberían ser ya cristianos maduros. No es lo mismo que viene la hermana y ya no le dijo nada. Pero ¿cómo le voy a decir si a veces no entienden siquiera lo que estamos haciendo? Hay hermanos que ni siquiera entienden lo de la alabanza bien, ¿verdad? ¿Cómo se les puede a ellos caer encima? Pero hay cristianos maduros que profesan piedad. Los hermanos que profesan piedad, a ellos sí les voy a hablar. ¿Qué está pasando? No es esa manera correcta de actuar, de vestir. Se debe corregir la manera de vestir, ¿sí? Es mi deber instruir con doctrina, ¿sí? Es el deber del pastor hacerlo. ¿Cuál es el deber de la iglesia ahora? Y aquí, hermanos, quiero recalcar algo, de que no se trata solamente de que ya lo hablamos, ya lo hablamos, sí, ¿verdad? El pastor ya nos enseñó. Bueno, igual, voy a vestirme igual. ¿Qué sucedería en ese caso, hermano? No, créame, mi afán no es llegar a situaciones de conflicto, sino llegar a sus corazones, y eso es lo que Dios quiere, llegar al corazón, llegar al arrepentimiento, su amor, su bondad, su paciencia, su longanimidad, dice, me guía hacia el arrepentimiento. O sea, se trata de que una vez que yo sé lo que la palabra de Dios dice, que mi deber, mi conciencia, leíamos hace un momento el Salmo, que Dios, bien, es el Dios está agradado con los íntegros, los que caminan en integridad. O sea, el que no necesita del pastor, y el pastor ya me mostró, ya me enseñó la verdad. Ahora, ¿quién es la autoridad sobre mi vida? Dios. Y tengo que andar agradando a Dios, no al pastor. Y eso es lo que a veces, hermanos, golpea mi corazón, porque solamente están ante el pastor. No usen disfraces, hermanas. No usen, yo les invito, no usen disfraces para venir a la iglesia, donde el pastor les ve, donde la iglesia les ve, y en su casa, y en la calle, y en su lugar, donde Dios les ve. Es ahí donde debe actuar la palabra de Dios. La iglesia empieza, la vida cristiana empieza
de la puerta para afuera, no aquí adentro. Aquí adentro todos somos santos, todos caminamos bien. Y de eso se trata esto. Debemos obedecer a lo que el pastor nos dice, ¿sí? No con el fin de que el pastor nos manipule. No se trata de manipulación. No se trata tampoco de que yo me ponga en confrontación con ustedes. Se trata de que ustedes entiendan lo que la palabra de Dios dice y pidamos a Dios que nos haga entender. Y por eso les dije al comienzo, y si tienen dudas, no, yo pienso que no es así, muy bien. Dice que Pablo se quedó en Macedonia, no, en Antioquía, como un año, discutiendo, dice la palabra. Bueno, esa palabra en español se oye un poco fuerte, discutir. Bueno, pero la palabra griega es un poco más suave. Significa investigar, averiguar, ir más allá de lo normal. O sea, tú me dices eso, pero yo quiero saber más de este asunto. Discutían, o sea, no se refiere a pelear en discusión, porque nuestro español es así, no parece que discutir, ay, el hermano discutió con el vecino, uy, ya se peleó. Una discusión no es eso. Esa palabra griega implica voy a investigar juntos. Investigar juntos. Los hermanos de Cumandá tienen un tiempo de estudio bíblico que se llama Biblia con café, le llaman ellos. Biblia con café. Yo le decía, ¿y qué consiste eso de Biblia con café? Decía, verá, nos sentamos, alguien dice de un tema y ahora sí vamos a leer lo que la Biblia dice sobre ese tema. Entonces va a salir una verdad que ya nadie me va a estar diciendo, yo mismo la voy a captar. ¿Se acuerdan que hace tiempo les decía, es bueno coger los versos que así parece que dice que sí, parece que dice que no? Bueno, haga una lista, ubique, 20 versos dicen que sí, 3 versos dicen que no. ¿Qué me estará diciendo? ¿No es cierto? Entonces vamos a decir, entonces la cosa es que sí, y entonces no queda ahí. Entonces, ¿qué hago con esos 3 versos que dicen que no? Tiene que haber una explicación que encaje. Algo está pasando, ¿comprende? Miren, algo que varias veces los hermanos testigos de Jehová saben decir: Dios no prueba a nadie. Santiago dice que Dios no prueba a nadie. Bueno, eso dice Santiago, sí. Pero ¿cuántas veces dice la Biblia que Dios prueba y castiga a sus hijos? Haga peso, hermanos, y se acaba la discusión. Yo no voy a estar discutiendo, diciéndole si prueba o no prueba. Dejemos que la Biblia hable. ¿Cuántos versos en la Biblia dicen que Dios probó? A Job, el hombre más probado de toda la Biblia, ¿quién permitió que lo pruebe? Dios. Y Él no solamente que prueba, Él explica las razones por las cuales nos prueba. Bueno, si no queremos leer esos versos, eso es otra cosa, ¿no es cierto? O sea, si ya yo estoy convencido de que no pruebo, bueno, entonces ahí sí ya no voy a discutir, pero la Biblia dice otra cosa. Y eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hacía Pablo. Vamos a discutir con la Biblia qué es lo que dice. Si a alguien no me parece que eso está diciendo el hermano Darío, hermanos, seamos sensatos para hacer eso. Los hermanos de Berea hacían eso. Porque no quiero llegar, hermanos, al momento en que tenga que decir, hermana, por favor, ¿hasta cuándo? O sea, ya leímos, ya aprendimos. Corrijamos, aprendamos, y si tiene duda, discutamos, ¿sí? Discutamos, leamos cuáles son las dudas. Por eso decía ahí, con toda paciencia y doctrina, ¿sí? Instruye, insta, con paciencia y doctrina. Hebreos, capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. ¿Entiende? Ahí, quiero ir analizando despacio. Que les hablaron, ¿qué les hablaron? La palabra de Dios. Hermanos, no tiene esto que ver con que, hermana, a mí me parece que.
No es cuestión de a mí. Vamos a leer, analicemos la palabra de Dios. Hoy en serio alguien me decía eso. Oh, qué pena, ustedes dicen que se han vuelto judíos. Dice, ¿no sabe usted que Pablo dijo que eso ya está abolido? Yo le dije, sí, así malinterpretan a Pablo. ¿Y por qué ustedes hacen eso ahora? Bueno, porque leímos la Biblia. Porque si leyéramos la Biblia, todos concluiríamos en lo mismo. Solamente hay necesidad ¿de qué? De leer. De leer. Por eso dice ahí, considerad, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. A ver, entonces, no se trata solamente de decir, no, yo me acuerdo que mi pastor dijo que si podía. No dice que se acuerde de lo que dijo el pastor y lo que le conviene. Acuérdese de lo que el pastor le habló, pero que haya sido de acuerdo a la palabra de Dios. Y no solamente eso, ¿qué dice? Más continúa diciendo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, que yo tengo que hablarles la palabra de Dios y ustedes tienen que ver si es que eso que estoy predicando en mi vida es cierto. ¿Sí? Es fácil un pastor de un año, facilito. Pues nadie le conoce, pero espérese que pasen los años. Entonces usted puede valorar si es que la palabra de Dios que yo estoy predicando ha sido buena o mala en mi vida. Y si usted considera que es buena, ¿qué dice ahí? Imitad su fe. Pregunto yo, ¿y si no es buena? ¿En serio? ¿Y si no es buena? O sea, me parece al principio, este pastor habla la palabra de Dios. 10 años después, todos sus hijos descarriados, ninguno sigue a Dios, todos tienen hogares impíos. Espérese. Primero, ¿me hablaba ese pastor la palabra de Dios? Parece que no. ¿Cuál ha sido el resultado de su conducta? Todo un desastre. ¿Imito su fe? Yo creo que no. ¿Recuerdan lo que decían de Yeshua? Este hombre habla con autoridad. ¿Por qué? No como los fariseos. ¿Por qué Yeshua tenía autoridad? Su vida, hermanos. Doy gracias a Dios que ustedes me conocen desde que soy niño, creo. Así que pueden ustedes ver mi conducta y imitar mi fe, si es que en verdad les parece correcta. De eso se trata el evangelio. No se trata de que, el pastor me dijo, el pastor dijo. Mire al pastor. Alguien una vez, en serio, y estas son cosas de la vida real que les converso, hermano. Me decía, yo cada vez que voy a la iglesia no puedo estar tranquilo, me decía. No puedo estar tranquilo porque yo sé que el pastor es divorciado 3 veces. Y no me siento bien yendo a la iglesia. Y me dijo a mí esa pregunta, dime, ¿estoy yo mal? Porque cada vez que yo digo esto a alguien de la iglesia, ese de la iglesia me dice, tú no eres quien para juzgar. Y me siento peor. Pregunto, ¿qué le digo? Siga yendo a la iglesia. ¿Qué hace en esa iglesia? La Biblia dice que considere si la palabra de Dios sale de la boca del pastor. Y no solamente eso, si le parece que es una buena palabra, mire su conducta. ¿Cuál es el resultado de esa palabra? Y entonces, imite su fe. Y estoy leyendo en, ¿qué libro estaba? Hebreos. Digo esto, no vayan a creer, no, pero es que ya la Torá está abolida. Estoy leyendo del Nuevo Testamento, estoy leyendo instrucciones de Pablo. Es el mismo Pablo que está diciendo esto. Que no debo escuchar a cualquier pastor, sino debo escuchar a ese pastor que me está hablando de la palabra de Dios. Debo escuchar a ese pastor que su vida, yo he visto cambios. Entonces debo obedecer. Más adelante leamos verso 17. ¿Sí comprende, hermanos? Antes, mire que leímos el verso 7 primero. Muchos pastores lo primero que leen es el verso 17. ¿Qué dice el 17?
obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. ¿Cuál es el otro que va a dar cuenta? No solo han sido los padres, los pastores. Yo voy a dar cuentas. Y ya no solamente de mi familia, de mi esposa, de mis hijos y de la iglesia a la cual Dios me puso enfrente. Yo voy a dar cuentas para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. ¿Se da cuenta? Este versículo yo escuché varias veces en mi vida cristiana. Este versículo escuché varias veces, pero no el 7. El 7 es poco predicado. Me gustó, una hermana tenía en la sala un verso y decía, pero me gusta también poner el verso anterior, porque este verso todo el mundo sabe, pero el verso anterior nadie lo comparte. ¿De dónde viene este verso? Eso no lo comparte. Igual esto, obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos. Espere, antes de hacer eso, dice que yo debo ver si ellos hablan la palabra de Dios y si el resultado de su fe es bueno. Eso es lo que primero debo hacer. Y si eso es bueno, entonces obedezca, sométase. ¿Comprende? Salga de ahí, ¿qué hace ahí? Sí. Eso es la palabra de Dios. Obedeced a vuestros pastores. ¿Por qué? Porque Dios mismo, hermanos, fue el que puso estas autoridades en la iglesia. No para que les manipulen, porque hoy lamentablemente es así, hermanos. Las autoridades en la iglesia se han vuelto los dueños de la iglesia. Cuando Yeshua discutió con sus discípulos diciéndoles, el que quiere ser mayor tiene que ser el menor de todos, tiene que servir. Si yo, su maestro, les he lavado los pies a todos, ustedes mínimo tienen que hacer lo mismo. Y él mismo, Efesios 4:14, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién dio esa autoridad en la iglesia? A ver, ¿quién dio esa autoridad en la iglesia? Dios, no el ministerio. Por años también me enseñaron a mí que el ministerio daba el título de pastor. No, no es el ministerio. Ahí, y otra vez, esto es Nuevo Testamento. Es Pablo. Dice Pablo, Dios constituyó. ¿Quién le constituyó apóstol a Pablo? Yeshua. Porque si hubiera sido por los hermanos de Jerusalén, eso no quería, recuerde, no querían ni saber de Pablo. Dicen que Pablo se ha convertido. Ay, yo no quiero saber de Pablo. ¿Quién tuvo que irle a traer? Fue Bernabé. Así que eso de que prohíben los liderazgos, eso no viene de ahora nomás, desde los tiempos antiguos. Pero Pablo, por eso, porque él sabe, dice, es Dios quien constituye el pastorado, el apostolado, el evangelismo, a los maestros, ¿sí? No es una iglesia, no es un ministerio. No, pero es que hay que saber también. ¿Cuánto sabía Pedro? Sí, ¿cuánto sabía Pedro? Era ignorante. Miren cómo es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios perfecto. A un hombre ignorante, a un hombre de pocas letras, a un hombre que no era estudiado, le eligió para que lleve el evangelio a los estudiados, a los doctores de la ley, a los fariseos, a los escribas. Por eso dice, me dio el apostolado a los judíos. Y a los que no saben, a los ignorantes, a los gentiles, a los que no conocen de Torah, bueno, a ese le mandó a Pablo, que era un doctor de la ley. Tú anda y enseña a estos que no saben. ¿Sí comprende? No hubiera sido al revés, no, si hubieras tratado de nosotros de elegir, Pablo, tú anda, habla con los doctores. Pedro, anda, habla con los gentiles. No, al revés. Y de eso se trata esto. Es Dios quien designa la autoridad en la iglesia. Y como autoridad de la iglesia les estoy hablando de este tema. ¿Por qué? Porque ahí dice que yo también voy a dar cuenta delante de Dios de los pecados sexuales que se cometan entre la iglesia. Así que espero que con estos versos se quede aclarado. ¿Y por qué se mete el hermano Darío en esto? Por eso,
porque es mi deber advertirles. Y quiero recordarles algo, que este no es el primer año que estoy de pastor, ¿verdad? Porque son cosas que requieren madurez. Creo que ya estamos maduros para escuchar esto, para ajustar estas cosas en nuestras vidas. Amén. Primera de Corintios 11, verso 31 y 32. Verso 31 dice, está hablando de la cena del Señor, la cena de Pascua. Antes de tomar la cena de Pascua dice que debemos examinarnos. Por eso es la necesidad del bautismo antes de las fiestas. ¿Por qué? Porque ahí vamos a pedir, Señor, límpiame. Juan decía, hagan obras dignas de arrepentimiento. Verso 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. En el contexto de este verso es que si yo mismo tuviera que juzgarme, ¿qué terminamos diciendo nosotros? Estoy bien. Yo creo que estoy bien. A ver, yo no hago eso, ¿verdad? Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Dice un proverbio que ante sus propios ojos somos justos. Nuestros propios ojos nos hacen ver justos. Yo no he pecado, yo estoy bien, yo siempre me he visto bien. Dice, pero verso 32 dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados en el mundo. Entonces esto tiene que ver con hacer un examen un poco más fuerte de mí mismo. No un examen a la ligera, un examen que entre, que penetre dentro, más profundo dentro de mí. Yo les he dicho, hermanos, mi costumbre personal es que cuando alguien me dice algo, aunque no tenga la razón, aunque yo sepa que está mintiendo, yo mismo hago un alto y digo, no, aunque esté mintiendo, voy a analizar las palabras que este hombre me dijo. Pero tú sabes que ese hombre es malo, tú sabes que ese hombre es necio, que ese hombre es así, que ese hombre es así. No importa, sea lo que sea, yo quiero examinar las palabras que él me dijo, porque nuestro corazón, dice la palabra de Dios, es engañoso. Por más que yo crea que tengo la razón, quiero examinar siempre las frases, las doctrinas, las predicaciones o los insultos que hagan. ¿Se acuerdan de aquella ocasión que David salía de Jerusalén? Y un hombre llamado Simei, me parece que es, dice que le insultaba delante del camino y lanzaba piedras. Y uno de sus guardias dije, déjame que le mato a este perro muerto ahorita mismo. David le dijo, déjalo. Jehová lo ha levantado para que me diga todas las cosas. ¿Qué le iría diciendo, hermano? No dice la Biblia, pero ¿qué cosas le estaría diciendo a David? Y en su integridad, David decía, lo que me está diciendo es cierto. ¿Qué tal si le decía, bien hecho lo que te pasa, porque tú nunca le corregiste a ese hijo malcriado y ahora tienes que pagar? Bueno, pues sí, es verdad lo que me está diciendo. No dice eso la Biblia, pero puede ser que le decía cosas, le lanzaba piedras. Te robaste el trono de Saúl. ¿Qué nomás le sabría decir? Y David callado, Señor, si tú lo levantaste, está bien. Pero sabemos, ¿no?, que más adelante le dice a Salomón, ¿te acuerdas lo que ese hombre me dijo? Entre esas cosas que me dijo, había algunas mentiras. Bueno, no dice eso, pero no dejes que ese hombre descienda en paz a la tumba. Ya sabes lo que tienes que hacer. Mire, esas son las cosas que tenemos que hacer. Alguien nos viene y nos dice, hoy ustedes están equivocados. ¿Quién les enseñó que eso hay que seguir la ley? Eso ya no hay. Ya Pablo dice que no. Bueno, ok, ya, está equivocado, no sirve. No, hermano, pare. Usted ya sabe que eso no es cierto. Ok, ¿qué tiene que hacer? Pues dése un tiempo y voy a volver a leer. Me voy a volver a convencer. Es la única forma, hermanos, de mantener nuestras vidas humildes delante de Dios. Verdades que ya sabe, vuélvalas a leer.
Así que si alguien aquí, una hermana, dice, no, yo sí me he visto siempre con decoro, con modestia, pare. Que este mensaje sea, a ver, voy a otra vez examinarme, a ver si en verdad me estoy vistiendo con decoro, me estoy vistiendo con modestia, me estoy vistiendo con pudor. No vaya a ser que se me está pasando la mano sin darme cuenta. Voy a ver si es verdad eso. Algo que supongo que ya en mí no ocurre. Puede ser que esté ocurriendo. ¿Sí? Efesios 5:10. Yo les invito, hermanos, que este verso se aprendan de memoria. Es necesario en la vida cristiana. Efesios 5:10. ¿Qué dice? Comprobando lo que es agradable al Señor. Comprobar quiere decir que no voy a conformarme con la primera opinión. Comprobar. ¿Cómo compruebo si hay electricidad? Voy a ver si es verdad que hay. Pero si yo veo que está conectado. Sí, pero voy a comprobar que eso esté ocurriendo. Voy a comprobar, quiere decir volver a probar, volver a examinarse. ¿Sí? No, pues yo sé que este vestido me queda bien. Bueno, compruebe, no vaya a ser que en las fiestas se le pasó la línea y ahora ya no le queda flojito como antes. ¿Verdad? No, pero si me quedaba bien. Sí, le quedaba bien antes de las fiestas. Después del 7º mes nos quedamos tanto banquete y ahora ya se le ve apretada y todo sexy. Entonces, hermanos, mejor comprobar. Es tiempo de ir al ropero, hermanos. No tengan temor. Pidan ayuda a mamá, a papá. Papá, ¿qué dices de este vestido? ¿Qué dices de esta ropa? ¿Qué dices de esta camiseta? ¿Estará bien o no? Es ahí cuando tiene que salir el temor que tengo en mi corazón. Y es tiempo ahí de los padres tomar su lugar de padres. Hemos hablado eso, a veces los padres, no, yo sí trabajo de sol a sol para mantener a mis hijos. Eso es un deber secundario. El deber principal es velar por la vida eterna de nuestros hijos. Así que padres, les invito, después de este mensaje, espero que en estos días vayan al ropero de sus hijas. Voy a analizar, parece que este pantaloneta, este short, este pantalón, este vestido, esta camiseta, te quedaba bien cuando tenías 3 años. Ya tienes 8, ahora te queda pupera, te queda apretado. Analicemos, vayamos a los cajones de nuestros hijos. ¿Por qué? Ya les he mostrado. Porque vamos a dar cuenta nosotros de lo que está pasando, de cómo ven a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hágalo, hermano. Para ir finalizando, hermanos, una pregunta que debe estar en nuestra cabeza de verdad. ¿Queremos obedecer a Dios realmente? Eso pregúntense, hermanas, pastores, padres. ¿Queremos obedecer a Dios realmente? Porque, hermanos, en el proceso, si alguien esta noche está sintiendo en el corazón de verdad, yo ya no quiero vestir de esa forma, yo voy a cambiar mi manera de vestir. Hermanos, ¿salen? Yo a un pastor decía, todas las buenas decisiones siempre son probadas a ver si es cierto que quieres decidir eso. Voy a cambiar todo mi ropero. Y sale, hermano, ahora vaya a conseguir una tienda donde vendan cosas decentes. No. Difícil. Entonces ahí nomás, hermano, ¿se acuerdan la parábola de Yeshua cuando habló de las semillas? Ahí están los corazones, salen contentos, ¿verdad lo que dice el hermano Darío? Yo desde ahora voy a hacer. A la primera dificultad, no ha habido cómo, hermano. Yo sí me quería comprar, pero ya me tocó comprarme este pantalón, esta licra, porque ya no venden. La pregunta otra vez, ¿quiere realmente obedecer al Señor? Esa pregunta deberemos hacernos. ¿Quiero obedecer al Señor? Es que lo de acá, hermanos, cualquier pregunta o dificultad que nazca, hágase esa pregunta usted mismo. ¿Quiero obedecer realmente al Señor? Porque cuando queremos obedecer realmente al Señor, siempre hay una opción. Yo les enseño a mis alumnos a que dejen de estar generando y ahogándose en los problemas. Debemos buscar soluciones.
En serio, un alumno de mi clase dice, ay, es que me he olvidado mis libros. No hay problema, vamos a encontrar una solución. Y seguimos. Hermanos, si no practicamos eso cuando están en la escuela, cuando ya estén grandes, la cosa está fregada. Ay, pero tenías que haberme planchado el pantalón, yo te dije que me planches el pantalón. Bueno, no planché, ¿y ahora qué hacemos? Pero es que debías hacer. No planché, perdón. Pero es que ya es hora. Sí, no planché, ¿qué hacemos? Pero es que yo te dije, o sea, sigue, bravo, y insiste. No planché, ¿qué parte de eso no entendió? ¿Qué debemos hacer? Buscar una solución. Ya eso no se puede arreglar. Yo a mi esposa le sabía decir, a ver, ponte más brava, a ver si se arregla. A ver, ponte más brava. Hermanos, con ponernos bravos se soluciona el problema. No se soluciona. Solucionemos por problema y ya está. Bueno, me voy otro. Es que no tengo ningún otro pantalón. Bueno, entonces, si no llega al colmo de que no funciona, bueno, me voy con el pantalón arrugado. Pues ya, ¿qué más? Ahí está la solución. Póngase el pantalón arrugado. Pero es que van a hablar. Ya pues, ¿qué más puedo hacer? Pero me voy a enfrascar por algo a veces simple, hermanos, perder la paz. No, hermanos. Aprendamos. Por eso a mis alumnos les enseño cuál es la solución. Es que no te... Solución. No quiero problemas, quiero soluciones. ¿No es cierto? Ya, ¿qué está eso? Soluciones. Siempre hay una solución cuando yo quiero hacer algo. Y es la forma de vestir, es lo mismo. Es que no hay en ninguna parte. Hermanos, créanme, y esto lo hablo por testimonio personal. Yo les he dicho, hay un salmo que es mi preferido, un versículo en el Salmo 119. Bueno me es haber sido humillado, porque ahora guardo tus mandamientos. Las pruebas y tribulaciones que Dios puso en mi vida me humillaron tanto, me golpearon tanto, me dolió tanto, hermanos, que hizo eso bueno para mí, para ahora guardar sus mandamientos. Entonces yo, mi familia, mi esposa se topó con el mismo problema. ¿Qué hago? Bueno, voy a aprender a hacer mis propios vestidos. No puedo decir que todas se hagan. No es una ley para todas, es una solución que tomamos en mi casa. El asunto es, bueno me es haber sido humillado para que ahora ya no busque yo pretextos, sino busque soluciones. Si quiere realmente agradar al Señor, hay soluciones. Siempre hay soluciones. La pregunta será esa, hermanos. ¿Queremos agradar a nuestro Dios? Padres, por favor, también pueden decir lo mismo. No, pero es que ya he buscado, pero es que ya he hecho. Diré otra vez lo mismo. ¿Quieres agradar al Señor? Hermanos, en serio, la responsabilidad que tienen los padres, la responsabilidad que tienen los esposos, la responsabilidad como pastor es insistir en estas cosas. Elí pecó porque no estorbaba a sus hijos en eso, ¿sí? Así que como pastor voy a seguir estorbándoles, llamándoles la atención. Y como les dije, ya no voy a decirles cosas tal vez ofensivas, no, pero yo creo que si les digo, hermanita, parece usted una herramienta, yo creo que van a entender. No anden como herramientas, hermanos. Anden como mujeres que profesan piedad, fe, amor a Dios en sus vidas. Amén. Muy bendecido sea tu nombre, Jehová Dios, que nos has dado este día bueno. Gracias, Padre amado, porque hoy hemos tenido paz. Tú has provisto de bendiciones en este día. Sé, mi Dios, que muchas personas habrán podido trabajar con tranquilidad con el suministro de energía. Gracias, Padre. Gracias también te doy porque en este día tuvimos lluvia. Gracias, Señor, porque tanto anhelan las personas que siembran en el campo. Gracias, Padre, porque tus bendiciones siempre caen, mi Dios, siempre están dentro de tu pueblo. Mi Dios, tú prometiste que mientras haya el invierno y el verano, tú seguirás escogiendo a tu pueblo. Y esta es una señal, mi Dios, que tú aún sigues escogiendo a tu pueblo. Y aquí está tu pueblo, mi Dios, redarguyendo nuestro corazón en cuanto a nuestra manera de vestir, en cuanto a la responsabilidad que tenemos sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa y sobre la iglesia, Señor. Te pido, Padre amado, estas palabras caigan en el corazón de mis hermanos y sea una semilla que dé fruto en sus corazones. Mi Dios amado, eres tú y tu Espíritu quien puede ablandar, quien puede abrir el camino para que tu palabra dé fruto. Te agradezco, Dios amado, porque yo sé que siempre tu palabra
viene con fruto. En algún corazón va a dar fruto. Tu palabra nunca regresa vacía. Te agradezco, Dios amado, por ese milagro, por ese amor, por esa misericordia con tu pueblo. Gracias, Dios amado. Te ruego, esfuerza nuestras vidas. Convéncenos de pecado, Señor, y esfuerza nuestras vidas a caminar en santidad para ti. Que seamos ese pueblo real sacerdocio, esa nación santa por la cual tú vienes. Gracias, oh Dios. Gracias por Yeshua, que perdona nuestros pecados hasta el día de hoy, que no nos juzgue, que abre su misericordia y su gracia con nosotros. Bendito sea tu nombre, Jehová, en el nombre de Yeshua. Amén.